La idea es que después de esta presentación nos quedemos charlando, viendo, consultando lo referente al práctico de desagües rurales, que ya algunos me pidieron de juntarnos para charlar algunas cuestiones. Ya están delimitando las cuencas y demás, así que nos vamos a tomar tiempo para ver lo que necesiten. ¿Se ve ahí la pantalla, chicos? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bien. Vamos a recordar algunos de los conceptos que vieron la clase anterior. Bueno, estamos hablando de pavimentos urbanos y fundamentalmente nos vamos a referir, o por lo menos el ejemplo se va a referir a pavimentos con cordón cuneta. Lo que tienen ahí es el perfil típico de una calzada. En este caso es una calzada de hormigón con cordón integral, hacerlo. Los pavimentos urbanos tienen un perfil parabólico con determinada ecuación. Y los cordones tienen, como dimensiones, tienen 17 centímetros de ancho el cordón en sí y 15 centímetros de altura. Ahí también vemos, bueno, un espesor de pavimento será de acuerdo a lo que dé el cálculo y una flecha F. Entonces, les decía que el pavimento, el perfil ese parabólico responde a determinada ecuación que tienen ahí a la izquierda y es igual a una flecha por una relación que tiene que ver la abscisa con respecto al semi-ancho de calzada. Entonces, ahí tienen la fórmula de la flecha, que es función de nuevo, el semiancho de calzada y esta variable C, bueno, en este caso es una constante, que es la altura del perfil del pavimento a 1 metro del borde, a 1 metro de su borde. ¿Qué significa eso? Bueno, ese es el canal triangular por el cual, estamos definiendo ahí, el canal triangular por el cual va a escurrir el agua de lluvia. Estamos delimitando un área de 1 metro de ancho para que el vehículo pueda circular sin que se produzca el fenómeno de hidroplaneo. Ese metro de ancho lo vamos a limitar un poco más, a 60 centímetros, eso lo vamos a ver ahora. Pero lo que tiene que ver con ese metro de ancho final es que si bien el perfil del pavimento responde a esta forma parabólica, ustedes vieron cómo se ejecuta un pavimento de hormigón, por ejemplo. Es con una regla que ya tiene el perfil adecuado. Bueno, ese último metro, en vez de seguir la forma de la parábola, es un perfil recto para dar la forma del canal triangular. Entonces, volviendo a la fórmula de la flecha es función del semiancho y en todo caso, por lo tanto, del ancho de la calzada. Ahí a la derecha, en la tabla, tienen, para que ustedes tengan una idea, una magnitud, tienen para determinados anchos de calzada las flechas correspondientes. Un pavimento de 7 metros, la gran mayoría son de 7 metros, 6 metros por ahí es un pavimento con un ancho un poco limitado, en el cual cuando hay vehículos estacionados, sobre todo si son calles de doble mano, bueno, ahí ya se dificulta, cuando hay vehículos de ambos lados se dificulta el tránsito, o cuando hay un vehículo estacionado y se cruzan autos en ambas direcciones. Para que tengan entonces una magnitud, las flechas siempre están en el rango de los 10 centímetros, 10, 15, ese es el orden de magnitud. Y para este pavimento más utilizado de ancho 7 metros, la flecha es de 10 centímetros. Esa es una medida muy común en todos los pavimentos, sobre todo de calles no céntricas, no avenidas, ¿no? Las calles básicamente son de 6, 7, al sumo 8 metros, y 8 metros ya es alguna avenida, y tienen esas flechas.
Bueno, entonces, vamos a borrar esto. Para efectuar un proyecto de pavimento yo tengo que ir al terreno y relevar un montón de cuestiones, de hechos existentes y demás. Yo sí voy a hacer la analogía con los desagües rurales. En ese caso, nosotros nos basábamos en curvas de nivel, en topografía de base y en todo caso también íbamos a hacer relevamiento de campo. En los pavimentos urbanos, más allá de hacer un relevamiento en cuanto, bueno, ahí tenemos la zonificación, el amanzanamiento, tenemos las medidas entre líneas municipales, y después tendremos que ir a la zona de proyecto a relevar un montón de datos. Yo ahí les marco, en rojo son los datos fundamentales, pero bueno, todo el listado de estos datos es algo que hay que ir a relevar al terreno, se va con equipo de topografía. Fundamental es relevar las cotas en los centros de bocacalles, en los cruces de ejes, y no solo de las cuadras que vamos a pavimentar, sino de las cuadras laterales, porque lo que estamos buscando con esto es, en primera medida o medida básica, es delimitar las cuencas de aporte a la obra que estoy haciendo. O sea, tengo que llegar al límite de la cuenca afectada por mi pavimento, porque yo tengo que después evaluar el agua de lluvia y la cantidad de agua que va a escurrir hacia mi obra o por mi obra o que va a cruzar mi obra, ¿no? Entonces, fundamental, las cotas en centro de bocacalle. Cotas en bocacalles transversales y en definitiva en toda la zona, hasta delimitar las cuencas. Todo esto es lo que se debería hacer. No siempre uno tiene todos estos datos, pero les estamos hablando de las buenas prácticas. Las cotas de los pavimentos existentes. Yo puede ser que esté pavimentando una calle de tierra, pero que llega hasta pavimentos existentes. Bueno, las cotas de pavimentos existentes son fundamentales porque son cotas a las que tiene que llegar mi proyecto de pavimento. Eso va a ser una cota fija esa. Vamos a tener que efectuar un relevamiento, efectuar perfiles transversales en las distintas cuadras. Preferentemente a mitad de cuadra, si son cuadras largas se pueden hacer más perfiles. Esto nos va a dar una idea de, bueno, por supuesto, los niveles del terreno existente, pero también del movimiento del suelo que vamos a tener que efectuar si los pavimentos, esto luego de efectuar el proyecto, ¿verdad? Pero con estos perfiles transversales vamos a ver si tenemos que el nivel del terreno, bueno, levantar por ahí no es tan conveniente. ¿Qué tipos de pavimentos existentes hay en las zonas laterales o en el caso de que sea una repavimentación? Bueno, ¿qué pavimento va a ser el que yo voy a tener que demoler, levantar, etcétera? Otro dato fundamental son los umbrales, las cotas de umbrales de las casas, de las cuadras de mi futuro proyecto. Nosotros tenemos que asegurarnos en un buen proyecto que que se pueda efectuar el desagüe del agua que cae en las distintas casas. Entonces, mi medida fundamental, yo estoy desde la calle, entonces yo tengo acceso a los umbrales de las casas, no tengo acceso a los interiores de las casas. Entonces, para todos los umbrales de la cuadra, deberían verlos, cuál es su progresiva, cuál es su numeración, cuál es su cota. Bueno, el tipo de umbral, si es un umbral bien consolidado, si es un umbral, si es una entrada de tierra, etcétera, etcétera, si es una entrada de vehículo, distintas tipologías. Más allá de relevar todos los umbrales de las viviendas o de las construcciones, es también fundamental, y uno va tomando la práctica, detectar cuál es el umbral más bajo de la cuadra, o cuáles son los umbrales bajos que son los que van a condicionar y determinar mi futuro proyecto. En un caso de una verificación rápida, uno puede
prestarle más atención a esos umbrales más bajos, que son los que, insisto, nos van a determinar ese proyecto. Pero en un proyecto completo hay que relevar todos los umbrales. Después, por supuesto, las alcantarillas, sumideros, cámaras, todo tipo de obras hidráulicas existentes, un relevamiento de las zanjas, también con nivelación. Vamos a tomarlo el punto de zanja ¿para qué es esto? Para determinar también el escurrimiento, si sobre la cuadra que nosotros vamos a proyectar, si es el caso de que va a tener cordón cuneta, bueno, la zanja en principio se va a suprimir. Pero las cuadras transversales, si la zanja de las cuadras transversales desaguan hacia nuestra obra, bueno, ahí tendremos que considerarlo y contemplarlo en nuestro proyecto. Después, bueno, por supuesto, anchos de líneas municipales, etcétera, etcétera, y todos los hechos existentes en el ancho de calzada, primero en el ancho entre líneas municipales, o digamos, en el espacio en donde irá nuestra calzada, pero fundamentalmente los que puedan entorpecer nuestra calzada, y estamos hablando, cuando hablamos de la calzada y sus bases, ¿no? Si yo voy a ejecutar un pavimento de 7 metros de ancho, sumándole los 17 centímetros de cordón a cada lado, tenemos 7,34. Y a esto, por un tema estructural, ¿no? De transmisión de tensiones a las bases, de las bases a la subrasante en todo caso, eso se hace a 45 grados, entonces vamos a tener un sobreancho que, para poner una medida, está en el orden del metro. Entonces, para una calzada de 7 metros en netos, va a tener 8 metros 34 total la caja de ese paquete estructural, ¿no? Entonces, todo lo que caiga en esa zona va a tener que ser removido en principio. Por lo cual, y esas remociones tienen un costo, y a veces es un costo muy importante, o a veces es un condicionante que nos obliga a hacer alguna modificación o corrimiento. Entonces, es muy importante este relevamiento, ya sean árboles, postes de los distintos servicios, columnas de alumbrado, cámaras de distinto tipo, pueden ser cámaras de desagües locales, algunas cámaras de alguna instalación telefónica. Se supone que, bueno, de acuerdo al tipo de instalación, deberían estar sobre la vereda y no sobre la calzada. Algunas sí pueden estar sobre la calzada. Algunas de ellas pueden estar ilegalmente colocadas, entonces la remoción no debería ser a cuenta de la construcción, del municipio, de la provincia, sino del operador del servicio. Pero bueno, más allá de eso, hay que relevarlas porque son cuestiones que después nos complican en la ejecución de la obra. Incluso la cuestión de los árboles ya va un poco más allá, ahí entra el tema ambiental y el tema del proteccionismo. A veces no es tan sencillo ni tan conveniente, de acuerdo a como uno lo piense, el tema de remover árboles de muchos años, de especies importantes y demás. A mí me ha tocado tener que disminuir el ancho de alguna calzada porque había un ombú con determinada historia, y bueno, hubo que hacerlo y se le encontró la solución. Bien, entonces estos y otros tantos elementos existentes en la calzada hay que relevarlos, efectuar un relevamiento topográfico también, etcétera, etcétera. Bien, entonces, con todos estos elementos relevados, yo ya me puedo sentar a empezar a proyectar mi pavimento. Tengo que tener en cuenta determinadas pautas. Sí, acá también remarqué en rojo las que yo considero fundamentales, pero bueno, son todas pautas de proyecto que hay que tener en cuenta. Las pendientes longitudinales, por supuesto, deseable que no supere 5 o 7%, por supuesto
la dificultad del 7% en el tráfico de camiones y demás. No es un problema que tengamos básicamente en nuestra zona. El problema en nuestra zona justamente son las escasas pendientes que podemos lograr y que nos dificultan el escurrimiento de las aguas. Entonces, el segundo punto, que por eso yo lo remarco, son los dos puntos, la longitudinal máxima y la mínima son importantes, pero nuestro problema habitualmente es la mínima. Es deseable que las pendientes longitudinales no sean menores al 0,3%, es decir, al 3 por mil. En pavimentos urbanos y bueno, en desagües, las pendientes se suelen expresar en por mil. Entonces, tendríamos que proyectar pavimentos en lo posible con pendientes mayores al 3 por mil. No siempre se puede. Las cotas de umbrales que tengan posibilidad de permitir el escurrimiento de las aguas de las viviendas hacia el cordón. Esto si hubiera cordón. Yo por ahí apunto mucho a eso. Si la pavimentación es sin cordones, entonces van a seguir existiendo las zanjas. En todo caso habrá que rectificarlas, profundizarlas, reacomodarlas, pero no sería un problema ahí. El escurrimiento de las aguas van a seguir escurriendo por las zanjas como estaba escurriendo antes. En todo caso tendré que considerar los cruces de calles, sumideros y demás, pero en cuanto al proyecto del pavimento no me va a afectar. Y en cuanto a los escurrimientos de las aguas pluviales de las casas, tampoco, van a ir a parar a las zanjas y bueno, van a seguir su recorrido como lo estaban haciendo antes de la obra a proyectar. Tenemos que tener en cuenta cuando proyectemos desagüe, conductos de desagüe, que tengan las tapadas correspondientes para evitar roturas, ¿no? No es lo mismo un conducto de hormigón simple que uno de hormigón armado. Hay otro tipo de materiales plásticos, PVC, PEA, etcétera, corrugados, no corrugados, conductos también metálicos, pero lo habitual son los conductos de hormigón. Bueno, de PVC y PEA también podría ser el caso. Entonces, cada conducto tendrá sus requerimientos estructurales e incluso, yendo un poco más allá, los conductos de PVC y PEA también dependen del tipo de suelo que los va a contener. No es lo mismo un suelo arenoso que un suelo arcilloso. Entonces, en el cálculo estructural no solo va a depender de la altura, sino también de la altura, profundidad o tapada, sino de el suelo de relleno. Entonces, esto responde a un cálculo estructural. Cada tipo de conducto va a necesitar determinada tapada. La tapada es la profundidad que hay entre el pavimento o entre el piso del paquete estructural, en todo caso, y el techo del conducto. Y necesitan determinada tapada, por lo mismo que les decía hoy, de la repartición de tensiones en altura. Entonces le doy determinada profundidad para que las tensiones sobre esos caños sean admisibles para cada tipo de material. Bueno, esto ya se lo dije, pero lo remarco: todo proyecto de pavimento tiene que incluir su proyecto de desagües pluviales. De hecho, en realidad es un único proyecto de pavimentación conjunto. Y no se los consignamos acá, pero también es importante, uno siempre tiene que, en toda obra de ingeniería, optimizar y minimizar costos. Y en líneas generales, en este tipo de proyectos, el perfil del pavimento va a ir, digamos, a alturas parecidas, similares a las del terreno existente. Por supuesto que hay que darle las pendientes adecuadas y demás, pero se trata de minimizar excavaciones y, por supuesto, también minimizar o tratar de limitar rellenos, ¿no? Terraplenamiento sería. Entonces siempre nos estamos ajustando lo más posible
al perfil del terreno natural. Porque además, si yo excavo en demasía, eso me va a afectar en relación a las cotas de las viviendas, y si yo levanto el nivel del terreno existente, peor todavía, estoy de alguna manera enterrando lo existente, ¿no? Esto va a surgir del proyecto y de evaluar las cotas relevadas, pero como en líneas generales se trata de no modificar demasiado los perfiles existentes. Bien, vamos a empezar al revés. Vamos a empezar con un ejercicio numérico de un cálculo de desagües urbanos. Y después sí vamos a ver algunas de estas pautas que vimos recién de proyectos ya de las cotas de los pavimentos aplicadas a un ejemplo, donde en definitiva vamos a ver un ejemplo y vamos a comentar esas cuestiones. Acá tenemos una traza muy sencilla, son 4 manzanas, en las cuales ya está simplificado, pero ahí hay un relevamiento en el cual, en base a las cotas de esquina relevadas que no están consignadas en este plano, ya están marcados los sentidos de escurrimiento de las cuadras, hacia dónde escurre cada cuadra y cuál va a ser el agua de lluvia o los aportes de lluvia que digamos, impactarán en la obra que voy a construir. La obra que voy a construir está ahí marcada medio en amarillo. Son las 4 cuadras centrales, 2 cuadras horizontales y 2 cuadras verticales. Acá a la derecha hay un detalle de la bocacalle central, y en el cual nosotros ya teníamos proyectado, digamos, como un primer diseño, la obra hidráulica. Ustedes fíjense que por los sentidos de escurrimiento, esto está hecho a propósito, pero solamente va a impactar en los sumideros a proyectar las cuadras sobre las cuales voy a hacer la pavimentación. Entonces, el objetivo de este ejercicio numérico es efectuar, el diseño en sí está predefinido, ¿no? Yo ya ahí proyecté 2 sumideros y un conducto que los colecta y los conectará a otro conducto existente. Entonces, de lo que se trata ahora es de dimensionar esos sumideros que están ahí y el diámetro de ese conducto, ¿no? Es decir, definir cuál va a ser la luz de vertedero de ese sumidero, si va a ser un LB2, como vieron en la clase anterior, y, por supuesto, el diámetro del conducto que voy a tener que colocar allí, que voy a tener que construir allí. Como datos generales, tenemos un pavimento de hormigón con cordones integrales, cordón cuneta, el ancho de calzada estándar de 7 metros, los radios de curva. Ustedes vieron que acá tengo, en cada bocacalle tengo las curvas con su radio. El radio típico, y cuando no está indicado en plano, es de 6 metros. De hecho, para los que estén habituados a las obras de pavimentación, los moldes para cordones curvos son de ese radio 6 metros, si no se aplican algunos moldes especiales y demás. Entonces esos radios de curva son de 6 metros. Y el FOS, el factor de ocupación del suelo, que está dado en 0,6. Ese factor, hoy yo les hablaba de relevamiento, bueno, hay otros relevamientos que no tienen que ver con ir al terreno, sino con investigaciones de normativa de la zona en la cual yo voy a construir, ¿no? Eso factor, el FOS, está dado por el código de planificación urbana de la ciudad, ¿no? Cada ciudad tendrá el suyo y cada zona dentro de la ciudad tendrá su FOS asociado, ¿no? Ese FOS significa que de la superficie del terreno yo puedo ocupar con construcciones el 60%, que me va a dar una idea de qué zona va a ser impermeable y qué zona el agua de lluvia se va a infiltrar. Avanzamos entonces. Bueno, igual que para pavimentos rurales,
¿Hasta ahí fueron siguiendo la explicación? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Yo sí. le pregunto para ver si estoy conectado todavía. Entonces, le decía que para el cálculo de caudales, igual que en el método, que en los pavimentos urbanos, vamos a utilizar el método racional, cuya expresión fundamental es la que está a la izquierda, Q igual C por I por A sobre 360. Caudal entonces va a ser igual a un coeficiente de escorrentía que tiene que ver, nos da una idea de qué cantidad de agua escurre y qué cantidad se infiltra, la intensidad de la lluvia, que vamos a adoptar en ese cálculo, el área de la cuenca que aporta al elemento que yo estoy tratando de dimensionar, y una constante que depende de las unidades de uso. Entonces, esta fórmula está dada para un caudal en metros cúbicos segundo, la intensidad en milímetros por hora y el área en hectáreas. Siempre tengan cuidado con las unidades. Y para determinar en el siguiente paso esa intensidad de lluvia, bueno, el concepto que vamos a tener en cuenta es el del tiempo de concentración, que es el tiempo que le lleva a la gota más alejada hidrológicamente, o en definitiva, la gota que tarda más tiempo en llegar al elemento en estudio, en este caso, a un sumidero. Puede ser una gota que cae acá, una gota que cae acá, una gota que cae acá. Eso va a depender de la distancia y del desnivel, es decir, de las pendientes con las que ocurre. Puede ser que el tiempo de concentración no esté dado por la gota que cae más lejos, sino por una gota que cae no tan lejos, pero que después escurre con menos pendiente. Por eso yo tengo que determinar los tiempos de concentración de los distintos caminos, y el tiempo de concentración que usaré en mi cálculo va a ser, el tiempo de concentración va a ser el mayor de todos esos tiempos posibles. Bueno, entonces, lo que tengo que determinar es la cuenca en la cual va a aportar agua a mi sumidero. En esta cuadrícula, en estas 4 manzanas, y de acuerdo al esquema que estuve viendo, nosotros tenemos para ese sumidero de la izquierda el área que va a aportar. Bueno, fíjense primero cómo está dividida cada manzana. Cada manzana la cruzamos con estas líneas que van a 45 grados. Yo a priori no sé qué pasa dentro de la manzana, pero como aproximación hago este esquema en el cual los terrenos vuelcan en esta dirección. Insisto, es una aproximación, uno podría hacer, si quiere, más fino, si tiene el parcelamiento de la manzana, podría definir que cada parcela escurre hacia el frente, lo cual tampoco es absolutamente cierto si no hay muros entre vivienda y vivienda. Ahí puede escurrir incluso de una casa hacia la casa que está atrás y dirigirse hacia la cuneta de la cuadra opuesta. Pero bueno, eso no lo podemos hacer, y como aproximación definimos este tipo de esquema. Acá se cruzan en el medio las diagonales porque son manzanas cuadradas, pero si fueran manzanas rectangulares habría un dibujo del tipo así, un triángulo con una zona horizontal y otro triángulo. Siempre estas líneas van en un ángulo de 45 grados si uno es cuidadoso. Entonces, para ese sumidero, las zonas que aportarán agua son estos 3/4 de manzana. Una por este camino, otra por este camino y otra por este camino en la otra cuneta. Y para el sumidero enfrentado van a ser esos 3/4 de manzana. Fíjense que, por ejemplo, este cuarto de manzana escurre hacia la vivienda, hasta la esquina, perdón, hacia la cuneta de la calle, hacia la esquina, y acá se va para alguno de estos caminos, pero no me aporta. ¿Por qué? Porque este escurrimiento yo relevé las cotas de esquina y sé que saca el agua de mi zona.
lo mismo para esta, lo mismo para esta y así. Entonces, ahí ya definí las cuencas de aporte a cada sumidero. La cuenta que tenemos Profe, ahí es... Sí. ¿podría explicar de nuevo, o sea, para qué lado serían que escurren las Bien. partes esas de las manzanas? Bien, vamos para atrás. Ahí está. Fíjense, las flechas que están en negro, las definí, les digo, ya están predefinidas, pero esas surgen de un relevamiento de cotas de esquina. Yo ya sé para dónde escurre cada calle, independientemente de la obra. Ahora, yo estoy dividiendo los interiores de manzana en cuartos, y por supuesto cada cuarto desagua hacia el frente. Estoy definiendo que desagua hacia el frente, ¿verdad? Hacia la cuneta del frente de la casa. Bien, y una vez que llega a la cuadra, escurre en el sentido que escurre esa cuadra. O sea, este cuarto de manzana, el superior, el agua cae hacia ahí, escurre hacia la izquierda y después por alguno de estos dos caminos se va, pero para acá no viene, porque esta cuadra escurre para allá. ¿Sí? ¿Se entiende? En esta pasa lo mismo. El agua que cae hacia la calle se va para afuera, no viene a mi obra. Esta ya definí que se va para el otro lado. Esto está definido así porque la idea era que no me aporten a mi obra, ¿no? Pero después del relevamiento no tendremos tanta suerte probablemente y la cuenca habrá que extenderla hasta sus límites, justamente. O sea que la parte que está marcada en naranja, en este caso, por ejemplo, escurriría para el lado 3. A ver. ¿Cuál de las tres en particular? Vamos Para el punto que hice 3, ¿o no? Sí, bueno, pero yo estoy dimensionando los sumideros. Fíjate que yo todavía no definí qué pasa abajo y no lo vamos a definir. Está bien la pregunta que haces. Este triángulo inferior va a volcar hacia la cuneta y después sí va a venir hacia 3, de acuerdo al proyecto, a las flechas que yo le estoy dando, los sentidos de escurrimiento que le estoy dando a mi pavimento. Pero eso va a ser problema de lo que yo dimensione abajo. Pero yo estoy dimensionando recién la parte de acá arriba. Yo quiero dimensionar este sumidero, el sumidero enfrentado y este conducto. El agua que cae de ese cuarto de manzana después se va para A3, pero eso ya escurre por el cordón, no ingresa a mi obra hidráulica. ¿Se entiende? Ah, ok, sí, está bien. En todo caso, yo lo podré levantar en un sumidero que estará en esta esquina o más probablemente en la esquina siguiente, pero ya no es cuestión de lo que estoy proyectando ahora. Incluso acá podría haber una obra existente y digamos, eso ya está proyectado. Entonces, a lo que me estoy limitando en este cálculo es a dimensionar estos sumideros, y esa es el área de aporte a cada uno de esos sumideros, y este conducto. Y el conducto que une a los dos sumideros, la única agua que está recibiendo es la que ingresa al sumidero a la izquierda y al sumidero a la derecha. El agua que cae de este cuarto de manzana escurre superficialmente por la cuneta, que también la cuneta tendrá que tener las dimensiones adecuadas para que eso sea posible, ¿no? Bien, entonces ahí, de esa manera yo delimité las cuencas que van a aportar a cada sumidero, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende entonces? Sí. Entonces, tenemos el área de cada manzana más la media boca calle, porque acá tengo que dividir, bueno, para definir esa cuenca, cada manzana está formada por el interior de manzana, que tiene 100 metros de lado, más media calzada con el perfil abovedado, desde el eje escurre para un lado y para el otro. Esto es para ser bien preciso, ¿no? Entonces, en la cuenta de la izquierda tienen el área de este cuadrado entre las punteadas violetas, de cada uno de esos cuadrados, ¿no? 119 de lado, porque son 100 más la mitad de 19 a un lado y la mitad de 19 hacia el otro. Entonces, esa manzana más su media calle, media calzada, tiene 1,41 hectáreas.
Y entonces cada triángulo de esos de aporte es un cuarto de esa medida. Es 0,354 hectáreas. Eso es cada uno de estos triángulos. ¿Por qué? Me interesa, por supuesto, porque ustedes nunca pierdan de vista método racional, Q igual C por I por A. Ahí estoy teniendo una idea del área de la cuenca. Esto en realidad, el área de esta cuenca van a ser 3 de estas. Lo vamos a calcular más, digamos, numéricamente más abajo. Entonces, yo les dije que había que definir el tiempo de concentración, que es el tiempo de la gota que tarda más en llegar a los sumideros. Por todos los caminos posibles. Tenemos que analizar todos los caminos posibles. Y acá tenemos, para este sumidero, el de la izquierda, los caminos posibles son el rojo, el verde, y este, que no sé qué color es. Volvemos para atrás. El rojo escurre por la cuneta, y acá pasa por la falsa cuneta, que cruza la bocacalle y llega al sumidero. Ese es el rojo. El verde viene por esta cuneta, por esta falsa cuneta parcial, gira y llega al sumidero. Esos son los dos caminos. Y el de color rosa, violeta, no sé qué es, viene por la cuneta y después por el borde de este cordón, que también es cuneta, llega al sumidero. Entonces ahí tenemos los 3 caminos posibles para ese sumidero, y análogamente para el otro sumidero tendría otros 3 caminos posibles. El agua escurre por esos posibles caminos. Bien, vamos a hacer el cálculo de pendiente del primero de ellos, los otros salen análogamente. Entonces, esta cuneta, ahora tomé la izquierda. Lo de izquierda a derecha se define, habitualmente lo lógico es, la norma, es que se defina por el sentido, en el sentido del escurrimiento, que es izquierda y que es derecha. Por eso esta es la izquierda, a pesar de que nosotros la vemos a la derecha. Es siempre en el sentido del escurrimiento. Entonces, la pendiente, esto lo estoy necesitando para el cálculo de caudal, ¿no? La pendiente está dada por el delta H sobre L. El delta H es, estos ya son cotas de proyecto, ¿no? 990 menos 880. Y la longitud total son los 100 metros más 19, que es el ancho entre líneas, pero que también es el ancho en este caso, entre los arranque y final de curva. Pusiste 980. ¿Cómo? Arriba. Sí, me equivoqué ahí, ¿no? Está mal, pero la cuenta está bien. Sí, es un error al pasar el dato del Excel. Después lo corrijo. Entonces me está dando una pendiente de 0,0092. Esto es 9,2 por mil. Es una buena pendiente. Fíjense que tienen una caída de 1,10 m o un desnivel de 1,10 m en una cuadra. Es una pendiente fantástica para el descubrimiento. De nuevo les digo que en nuestra zona habitualmente el problema es que no tenemos pendiente, tenemos cuadras que con suerte llegan a tener 30 centímetros, y ahí estaríamos arañando el 3 por 1000 en cuadras de 100 metros. Entonces es una dificultad. Por eso ustedes ven que el agua se queda en los cordones, porque además esa pendiente escasa, después la ejecución del pavimento, bueno, es artesanal, no es perfecta, entonces cualquier pequeño desnivel, hay 1 centímetro, hace que el agua no escurra del todo bien. Por eso, bueno, tenemos que tratar de tener pendientes suficientes, sin hacer excavaciones y demás, pero bueno, en la medida de lo posible, tener pendientes adecuadas. Entonces, bueno, y la longitud es la que habíamos dicho, 100 más los 19 de la bocacalle, esa es la pendiente. Repetimos, bueno, cada uno tendrá su cuenta, acá también puse 980, después lo corrijo. Acá están calculadas las pendientes de esos 6 caminos posibles. Fíjense que lo que les decía hoy, estas pendientes, el punto crítico va a ser la menor pendiente en principio. Depende de la longitud, ¿no? Pero mientras menos pendiente,
menos velocidad va a desarrollar el agua y más va a tardar en llegar al sumidero. Ahí va a ser donde probablemente tenga el tiempo de concentración. Bueno, es una combinación entre la pendiente y la longitud. Entonces, lo que sigue sí ya es calcular las velocidades. Bueno, acá tenemos un esquema de ese canal en el cual, ese canal triangular en el cual va a circular el agua de lluvia. Habíamos dicho que el quiebre del perfil del pavimento estaba dado a 1 metro, con ese valor C igual 0,05, 5 centímetros. Por eso esto son 5 centímetros en 1 metro, por eso está pendiente de 0,05 metros por metro. Por la proporcionalidad me sale que cuando yo limito el área o la longitud del ancho sobre el cual va a circular el agua, voy a permitir o voy a proyectar para que escurra el agua a 60 centímetros, a este valor de 2, entonces la altura de ese canal va a estar dada por la relación de esa pendiente y de 2, que en definitiva va a ser de 3 centímetros de ancho. Fíjense que es una altura bastante limitada. Nosotros vemos en nuestras calles muchas veces, alturas muy superiores a ella, incluso llegando al cordón. Esto tiene que ver con que no tenemos la suficiente obra hidráulica, no hay la suficiente cantidad de sumideros con sus correspondientes conductos. Nosotros les aconsejamos que no más de 300 metros, eso significaría un sumidero cada 2 cuadras, cada 3, como mucho, de acuerdo, por supuesto, al proyecto que tengamos, ¿no? A las trazas de los conductos. Pero lamentablemente, en muchos lados vemos cuadras y cuadras y manzanas de barrios completos sin obra hidráulica suficiente. Entonces, tenés 7 cuadras seguidas sin sumidero, el agua escurriendo por la cuneta, la 7ª cuadra es un río. Ahí sí, hay un error de proyecto y bueno, las consecuencias se pagan cuando hay lluvias intensas. Entonces nosotros adoptamos este ancho admisible de 60 centímetros, limitando ese escurrimiento con la idea de evitar el hidroplaneo, es decir, que el agua esté limitada a esos 60 centímetros y la rueda del vehículo no pise el charco o la zona de escurrimiento. ¿Entre qué valores y de D2 se puede adoptar? ¿Desde qué o sea, en qué nos basamos o siempre 0,60? No, se adopta siempre esos 60 centímetros, es la norma, no está reglamentado en ningún lado que tenga que ser así. La consecuencia, digamos, vos podés, a ver, vos qué pensás, adoptar un D2 inferior, 30 centímetros, bueno, ahí vas a, fíjate que si yo lo limito, las zonas, el caudal va a ser muchísimo menor. Entonces, vas a tener que poner un sumidero por cuadra o exagerándote menos todavía. Y si lo llevas a 1 metro, vas a tener un canal muy superior y vas a tener 5 centímetros de agua en la cuneta. No digo que esté mal, pero bueno, la norma o las buenas prácticas son llevarlo a esos 60 centímetros. Yo les estoy hablando de buenas prácticas, de norma, y bueno, ustedes, insisto, después esta materia lo que tiene que ustedes, lo que vemos acá, ustedes hoy salen, vuelven a sus casas, salen a caminar y ven exactamente lo que está bien hecho, lo que no está bien hecho, pueden percibirlo enseguida, bueno, o lo han padecido en día de lluvia, ¿no? Avanzamos un poco entonces. Bueno, y ese canal, por supuesto, bueno, por supuesto no. En el caso de que sean cunetas, pavimentos de hormigón con cordón integral o pavimentos asfálticos con cordón cuneta, son de hormigón. Así que el N de ese canal va a ser el N del hormigón, 0,013, hormigón liso en buen estado. Con estas dimensiones, bueno, después Chessy Manning, yo voy a calcular el caudal. Esto se puede verificar, ¿no? Yo verifico el caudal que permite esta sección, verifico el caudal de lluvia y verificará o no la sección que yo definí.
Entonces, vamos a aplicar Chess-Manning. El área mojada, en la sección de este triángulo, está base por altura sobre 2, la fórmula. El perímetro mojado es la altura más esta diagonal, es 0,03 más 0,60 y un poquito más, no están acá expresados, es casi 0,60 por esta pendiente, es casi el mismo valor que el de 2. Pero acá hay unos decimales escondidos. Calculo el radio hidráulico. Esto, fíjense que va a ser, no es que lo tenga que calcular en todas las cunetas, sino que yo ya lo definí, ¿no? Si fijo este de 2, 0,60, área mojada, perímetro mojado, son constantes, el radio hidráulico va a ser este que está calculado ahí, 0,0143 metros cuadrados metro. Y luego voy a calcular la velocidad de escurrimiento en cada cuneta. Chess-Manning, 1 sobre n, radio hidráulico, pendiente. La pendiente ya la calculé, el paso anterior, el radio hidráulico es este, va a ser constante, y el n es el 0,13 del hormigón. Bueno. Calculo la velocidad de la celeste, que era la de la izquierda, del tramo superior izquierda en el sentido de escurrimiento. Ahí están las cuentas. Vayan viendo las magnitudes, ¿no? Siempre estamos hablando de escurrimiento de agua, en estos casos, de rangos, vamos a decirle, del orden del metro por segundo, no de 10 metros, me refiero a eso, ¿no? Serán 0,40, serán 0,80, será 1, no 10 metros, no 100 metros por segundo. Entonces los rangos van a andar por ahí. Sí, digo, lo que le quiero decir es, si le da 10, bueno, revisen las cuentas. Están entonces calculadas todas las velocidades de escurrimiento en los 6 caminos posibles. Y ahora lo que voy a hacer es calcular el tiempo de concentración en cada cuneta. Acá ingresa un concepto adicional. Bueno, el tiempo de concentración, o el tiempo de cada camino, va a estar dado por la longitud dividido la velocidad. ¿Sí? La longitud la tengo, la velocidad la calculamos recién, y a ese valor le vamos a adicionar 3 minutos, 180 segundos, de 3 a 5 minutos. Esos 180 segundos están contemplando el tiempo que tarda el agua de lluvia en salir de las viviendas. Ya sea que el agua caiga en el techo, escurra por la pendiente del techo, por las bajadas, por algún conducto interno de la casa, o que caiga en el terreno mismo y escurra por el terreno, y de alguna manera llegue al desagüe de la vivienda, al albañal, y después a nuestro cordón y a nuestro conducto triangular. Entonces, al tiempo que yo calcule, le voy a agregar esos 180 segundos que contemplan eso. El tiempo que tarda en salir el agua de las casas. Dicho esto, bueno, es una medida que se toma 3-5 minutos. Por supuesto, no es lo mismo una vivienda que tiene mucho terreno verde que una que esté impermeabilizada, una vivienda que tenga 20 metros de fondo, que una vivienda que tenga 50 metros de fondo, pero bueno, por eso tomamos valores aproximados que contemplan de alguna medida el fenómeno, pero de ninguna manera es un cálculo preciso, es una previsión. Entonces tenemos el agua que escurre desde las casas por los albañales y llega a nuestro cordón. En el plano tipo está, en el plano tipo de pavimento y de cordón está especificado cómo tiene que ser ese albañal con un caño de PVC o lo que fuere. Habitualmente en las obras vemos muchas latas de durazno en vez de eso, y con algún estribo que lo proteja. Entonces vamos a calcular los tiempos de concentración con esas cuentas. Recordando la primera cuneta, tenía una longitud de 119 metros, que eran los 100 de la cuadra más los 19 de la boca calle. Nos había dado esta velocidad de escurrimiento, le adicionamos los 180 segundos y nos da 450 segundos ese tiempo de concentración de esa cuneta. Y para la fórmula siguiente lo vamos a expresar en horas. Calculamos los diferentes
tiempos de cada uno de los recorridos. Después, para definir el tiempo de concentración de la cuenca, voy a tomar el tiempo mayor para cada una de las cuencas, ¿no? En este caso, 0,15. Acá tenemos dos cuencas distintas, ¿no? Están mezcladas, así que no lo puedo marcar acá. Pero tengan en cuenta que estos tiempos son de dos cuencas distintas, una para cada sumidero. Un comentario aparte, que es lo habitual en realidad, no es lo del ejemplo, pero es lo habitual. Los tiempos parciales de cada camino se suman para obtener el tiempo de concentración de ese recorrido, ¿no? Esto, si una cuneta desemboca en otra y desemboca en otra, y finalmente en el sumidero el tiempo de concentración va a ser la suma de los distintos tiempos parciales. Y tendré, además de este camino, puedo tener otro recorrido, y finalmente el tiempo de concentración de la cuenca que aporta este sumidero será el mayor de los recorridos. Intensidad de la lluvia. Nosotros vimos, bueno, acá vuelve el concepto de recurrencia a tener en cuenta. Para obras menores, con conductos y obras accesorias, el tiempo de recurrencia a adoptar según lo que exige o aconseja la Dirección Provincial de Hidráulica. Yo siempre les doy los valores, los rangos o las normas de la provincia, ¿no? Hidráulica de la provincia. Pero si ustedes van a hacer un proyecto de pavimento en otra provincia, más todavía en otro país, tienen que estudiar la normativa local para aplicarla, ¿no? No es que haya mucha variación, pero puede haberla. E incluso las fórmulas estas de intensidad, bueno, la recurrencia para conductos y sumideros es de 2 años. Para esta recurrencia de 2 años, la DPH, para aplicar a la provincia, insisto, y es una fórmula empírica, después habrá otras formas de cálculo más precisas. Esa fórmula empírica está dada por esta fórmula. Esto sí es aplicable a la provincia, en otras zonas tienen otros regímenes de lluvia, entonces tendrán en distintas curvas de intensidad, duración, frecuencia, y tendrán distintas fórmulas de este tipo. Entonces, para el cálculo de la intensidad, en este caso para recurrencia de 2 años, tenemos esta fórmula. Intensidad, duración de la precipitación, que en el método racional nosotros lo asimilamos como el tiempo de concentración de la cuenca. Bueno, para cada sumidero es el tiempo de la gota que más tarda en llegar. En este caso, y por los valores que obtuve acá, el sumidero que está a la derecha de la pantalla va a ser el que tenga el mayor tiempo de concentración, que es este tiempo que está acá. Sí, no lo volqué más, ¿no? Bien. Esta es la cuenca de la derecha de la pantalla con sus 3 recorridos posibles. El mayor es este 0,15, entonces va a ser el que yo utilice. Acá no hay tiempos que se sumen porque cada uno es un recorrido independiente. Si fueran, como vimos en la placa anterior, cunetas que una desemboca en la otra, bueno, ahí sí lo sumaríamos. Acá son 3 caminos independientes hasta el sumidero. Entonces, este valor 0,15 va a ser mi tiempo de concentración. Y va a ser el que yo use como duración de la lluvia y que incorpore en esta fórmula. Me está dando entonces una intensidad de 116 milímetros por hora. Es una intensidad importantísima. Nos falta el concepto de coeficiente de escorrentía para la fórmula del caudal del método racional, que depende del tipo de superficie. O sea, en rural hablábamos de uso del suelo, tipo de suelo, bueno, y pendiente. Acá las consideraciones son las mismas, ¿no? Con alguna particularidad. Cuando hablamos de uso del suelo también hablamos de porcentaje de construcción, que es el FOS ese que yo les mencioné hoy. Tipo de superficie también, bueno, habrá parte de superficie que sean impermeables o relativamente impermeables, parte que sea verde, ¿no? De acuerdo al grado de impermeabilidad, me dará el coeficiente de escorrentía a aplicar. Entonces,
Para este tipo de pavimentos aplican más estas planillas, tablas que tengo acá. Fíjense que el de la izquierda me da un coeficiente de acuerdo a la zonificación, al tipo de construcciones que hay. Y el de la derecha también, además, digamos, tiene de acuerdo a la superficie que tengo. Entonces, nosotros hablábamos de FOS 06, que lo estoy asimilando es una zona comercial periférica. No es una zona céntrica en la cual por ahí hay más superficie construida, es una zona intermedia. Y por ejemplo, la siguiente de viviendas unifamiliares, esto significa que tendrá más área de jardín, más área verde, por lo cual el coeficiente de escorrentía va a ser menor, va a infiltrar más, va a escurrir menos. Para nuestro caso, era una zona comercial periférica, por eso tenía un factor de ocupación 0,6, sería un promedio en esta tabla. Y para la zona, esto para el interior de manzana. Y para la zona de calzada, tendría un pavimento de hormigón de un punto intermedio ahí. Si es un pavimento nuevo, estaremos más cerca de esto, nuevo o bien mantenido, 0,95. Si es un pavimento fisurado, con las juntas no tomadas y demás, bueno, podremos acercarnos al límite inferior y bueno, además ahí habría que actuar de otra manera, ¿no? Bien, entonces vamos a calcular el coeficiente de escorrentía que voy a emplear en la fórmula. Dijimos que teníamos distintos tipos de zonas. Tenemos en el interior de la manzana, el FOS y el coeficiente va a ser de 0,6. El área del interior de la manzana está dada por 100, que era el ancho, por base por altura sobre 2, 100 por 50 sobre 2, 0,25 hectáreas. Y después tengo la media calzada, dijimos que era un pavimento de hormigón en buen estado, entonces vamos a considerar este coeficiente de escorrentía 0,95, el límite superior. Bueno, de hecho, yo lo estoy proyectando, así que se supone que va a ser un pavimento nuevo, y con las juntas bien tomadas, y etcétera, etcétera, ¿no? Y el área de esa zona va a estar dada por este trapecio, base más base por altura sobre 2. 119 más 100 por 19 sobre 2 dividido 2. Me está dando 0,104 hectáreas más 0,25 hectáreas. Y bueno, en realidad todavía no lo sumo. Y el coeficiente de escorrentía, esta es la misma forma de ponderarlo que usamos en las prácticas rurales. La sumatoria de los coeficientes parciales por las áreas parciales dividido el área total. Reemplazando valores, fíjense que me está dando como promedio pesado de esos dos tipos de zonas un coeficiente de 0,70. Les recuerdo o hago hincapié en que los coeficientes de escorrentía van de 0 a 1, ¿no? Me ha pasado en algún examen que a alguien le ha dado que el coeficiente de escorrentía era superior a 1, algún error de cuenta. Bueno, si les da superior a 1, significa que hay un error en la cuenta, ¿no? Los rangos son de 0 a 1 y bueno, 0 es algo todo infiltra. Y 1 es un área impermeable perfecta. Bueno, ¿cuál es el área total de aporte a cada sumidero? Para el de la derecha va a ser esta. Es 3 veces el triángulo ese que habíamos calculado hoy. Y el área total, es decir, estas 3 me está dando 1 hectárea y pico. Esa va a ser el área a considerar en la fórmula del método racional. Entonces, teníamos ese coeficiente ponderado 0,70, la intensidad 116 y el área que calculamos recién. Reemplazo los valores y me está dando que el caudal es de 0,241 metros cúbicos por segundo. Lo paso a litros porque la fórmula empírica que voy a utilizar se ingresa en litros, entonces son 241 litros por segundo. Ese es el caudal que ingresa al sumidero de la derecha. Al sumidero de la izquierda
Les hago una pregunta, a ver si a qué perciben. ¿El caudal va a ser el mismo o va a diferir? Va a ser el mismo. Va a ser el mismo. ¿Y por qué va a ser el mismo? ¿Nada se modifica? Nosotros tenemos el área, por supuesto, va a ser la misma. El coeficiente de escorrentía va a ser el mismo, porque es la misma zonificación, la misma, combino los mismos dos coeficientes parciales. Pero la intensidad de la lluvia, si yo hago un cálculo muy fino, no necesariamente va a ser la misma, porque los tiempos de concentración, si vamos a volver arriba, los tiempos de concentración, tuve que volver demasiado, se me fue. Ahí está. No son los mismos a izquierda o derecha, en este caso sí, estas eran las dos superiores. En este caso, estas no son iguales a estas. ¿Por qué? Porque había más pendiente a la izquierda que a la derecha. Acá no puse la placa y no voy a volver más atrás. Pero también depende de la pendiente. Entonces, si yo hubiera repetido estos cálculos para la cuenca de la izquierda, o sea, para el sumidero de la izquierda, yo como tiempo de concentración de la otra cuenca hubiera tenido que usar no este 0,15, que es de la cuenca de la derecha, sino este 0,12. Entonces el tiempo de concentración hubiera sido distinto, entonces al calcular la intensidad me hubiera dado distinta, entonces el caudal hubiera sido distinto, pero digamos que distinto, pero no tan distinto. Y por supuesto, uno siempre en ingeniería adopta el valor más desfavorable y en todo caso tiene un margen de seguridad. Yo utilicé a propósito, pero insisto, si repiten los cálculos, le va a dar un caudal levemente distinto, lo usan y no hay ningún problema, está más preciso. Pero entonces, utilicé la cuenca que tiene menor pendiente, es que el agua tarda más en llegar y entonces se va a acumular, al ser mayor el tiempo de concentración, es más el agua de lluvia que cae, que se acumula hasta llegar al sumidero, entonces sería el caso desfavorable. Perdón, vuelvo para atrás, no vuelvo para atrás. Por eso es válido, digo, el dado de la seguridad, si supongo que son iguales, o digamos, multiplico por 2 el caudal que calculé y no voy a tener demasiado error y además voy a estar del lado de la seguridad. Para dimensión, ya tengo el caudal que ingresa a cada sumidero. Porque incluso si fuera muy preciso, hasta podría tener sumideros de distintas medidas, pero después como son además medidas estándar y tengo que adoptar la mayor, ahí tengo otro rango de seguridad. Vieron con David la semana pasada que se utilizan fórmulas empíricas, y hay varias, para el cálculo de sumideros. En este caso, utilizamos una fórmula que, bueno, tiene dos partes. Yo estoy considerando que el sumidero funciona como vertedero, no como orificio, que se da para estas condiciones, H menor que 1,4D. Ahí está, H es el calado de agua dentro del sumidero, no está acá la imagen para que se nos marque, de la altura de abertura de la boca de ese vertedero. Dada esa condición, es de aplicación a esta fórmula, y cuyas unidades son H en centímetros, donde H es 20 centímetros, el caudal en litros por segundo, por eso lo pasé hoy, y bueno, no entran más variables que el caudal que calculé. Ingresando los valores, la longitud de ese vertedero va a ser 241 por 60 raíz de 20 al cubo. Me está dando una longitud de vertedero de 161 centímetros. Los vertederos estándar tipo son de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, entonces voy a adoptar el sumidero LB2. La longitud del vertedero acá va a ser de 2 metros.
en los planos tipo ustedes tienen todas las medidas de cada una de estas medidas del sumidero, tienen cuantías de materiales, etcétera, etcétera. Les pasé los planos tipos para que los miren e investiguenlo, hay mucha información ahí adentro. Mucha es constructiva, pero no tiene tanto que ver con el diseño geométrico que estamos haciendo ahora, pero hay mucha información. Bien, ahora lo que ya calculamos la longitud de vertedero del de la derecha, pero adopté el mismo valor para el de la izquierda. Y ahora lo que tengo que calcular o dimensionar es la sección de ese conducto, el diámetro de ese conducto. Bueno, diámetro sí es conducto circular, también se puede construir conductos rectangulares, habitualmente o de hormigón. Los habituales son los circulares de hormigón. Entonces, ahora sí, para calcular este conducto tengo que sumar los caudales que aporta cada sumidero, es decir, la cuenca de la izquierda y la cuenca de la derecha. Con la simplificación que yo hice, en realidad el caudal del conducto es el caudal del primer sumidero más el del segundo. En este caso yo hago la simplificación 2 veces el caudal del primero, del que calculé. Me está dando 0,48 metros cúbicos segundo. Acá también aplica Jesse-Manning, es un poco más compleja la fórmula por ser un conducto circular. Vamos a utilizar las expresiones que tienen que ver con Hubbard y Pozzi, que parte como premisa de que el tirante dentro del caño es de 0,90. Acá tengan en cuenta que de acuerdo al tirante dentro del caño la fórmula va a ser distinta y no es muy sencilla de calcular por ser justamente un conducto circular. También tienen nomogramas y demás para calcular estos diámetros de caudales, diámetros de conductos circulares. Pero reemplazando en esta fórmula que empleamos nosotros y definiendo, por supuesto, para ese diámetro, para Jesse-Manning necesito la pendiente del conducto. El conducto también tiene pendientes mínimas de acuerdo al diámetro, que están en el rango del 3, 2, 1 por 1000, de acuerdo a las rugosidades también, y a mayores diámetros me permite menores pendientes. Distintos tipos de conductos, ya sea pluviales o locales, también requieren velocidad de circulación para que no sedimenten, para que no haya sedimentación dentro de los conductos, con lo cual tampoco es buena una pendiente muy baja, más allá del descubrimiento en sí. Y bueno, se trata en principio lo mismo, el conducto tiene que tener la tapada requerida, tapadas que van de los 50 centímetros, eso ya estaría saliendo del paquete estructural en profundidad, a 1 metro, mientras menor es la tapada, por supuesto, menor va a ser el costo, y se trata, siempre que las pendientes den, también de acompañar el terreno natural, de acompañar el pavimento, ¿no? Porque si yo le doy, imagínense, tengo una calle con pendiente 3 por 1000 y yo a mi conducto le doy una pendiente 10 por 1000, 20 por 1000, el conducto se va a ir profundizando a lo largo del recorrido. Entonces, si yo parto con una tapada de 1 metro, por ahí termino con una tapada de 2 metros y ya la complejidad es otra, empiezan a jugar las napas, etcétera, etcétera. Tampoco es bueno profundizarse innecesariamente. En este caso, estoy adoptando una pendiente que es igual a la del pavimento. O sea, mantengo la profundidad del conducto con respecto al pavimento, mantengo la tapada. Pero esta pendiente es cuestión de definición del proyectista, ¿no? Me está dando un diámetro, reemplazando los valores, un diámetro de 0,525 metros, y por supuesto hay diámetros comerciales de cañerías. Ustedes los tienen también en el plano tipo de cañerías de hormigón. Los diámetros comerciales típicos son 40, 50, 60, 70 no es muy común. En realidad
sáquenlo de la lista, 80, 1 metro y 1,20. Esos son los diámetros típicos de cañería premoldeada de hormigón. Hormigón ya sea simple o armado. Simple o armado va a depender también de la tapada y del requerimiento estructural. Y siempre, por supuesto, tengo que adoptar el diámetro inmediato superior al que me da el cálculo, ¿no? Si me dio 0,525, no puedo adoptar un caño de 500 milímetros. Bueno, los diámetros se expresan en milímetros de la cañería. No puedo adoptar un diámetro de 500 porque en determinadas situaciones no va a aguantar, el caudal no va a ser suficiente, va a estar sobrepasado. Bien. Y les iba a decir algo más con respecto a los diámetros. Sí. Habitualmente tratamos de no utilizar diámetros 0,40. ¿Por qué? Porque se obstruyen más fácilmente con una rama, una botella, un poco de suciedad. Se aconseja para las acometidas, es decir, los empalmes desde los sumideros hasta el conducto, adoptar diámetros de 50 como mínimo. Y es lo habitual, ¿no? Porque si está bien hecho el proyecto, tampoco deberían las cuentas dar que requiera un diámetro mayor. Y para los conductos principales, arrancar de diámetros de 600 milímetros. De ahí para arriba. Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda de lo que vimos ahora? Ahí termina entonces lo que es el cálculo hidráulico. Ya definí la longitud de vertedero y el diámetro de cañería. Ya la parte hidráulica la tengo resuelta numéricamente. ¿Alguna duda de lo que estuvimos viendo? No, profe. No, profe. Bien. Vamos a avanzar entonces con ya así la parte del proyecto propiamente dicho del pavimento. Es decir, ¿qué es el proyectar el pavimento? Es definir las cotas que va a tener, bueno, las cotas, los anchos y demás. Esto lo vamos a hacer, y no hay una receta, acá no se puede seguir un procedimiento como el que hicimos recién, sino que hay que respetar las pautas que vimos anteriormente. Lo que ven ahí es una parte del proyecto en pavimento. Tenemos 3 cuadras en las cuales en la parte inferior, ahora lo vamos a ver en detalle, este plano se llama planialtimetría. En la parte inferior tiene el relevamiento planimétrico. En la parte superior, bueno, tiene el perfil longitudinal con su cuadro de cotas y distancias parciales. La parte inferior, la planimetría, es específicamente de hechos existentes. Es lo que fui a relevar al terreno. Fue el topógrafo, se trajo todos los datos, el cadista lo graficó y ahí están. Y se lo dan al proyectista y el proyectista empieza a dibujar. Y la parte superior, el perfil longitudinal, ahí ya tiene combinados, está el perfil del pavimento existente o del terreno existente, las cotas de los umbrales, es decir, hay hechos existentes, y ahí, por ejemplo, en rojo, un poco grueso, está el perfil longitudinal del pavimento, y en azul también está el proyecto de desagües pluviales, ¿no? Están los caños, las cámaras. Es decir, combina existente con proyecto. Y bueno, acá el cuadro del medio también tiene las cotas tanto de unos como de otros. Vamos entonces bueno, primero recordamos estas consideraciones que vamos a usar para confeccionar ese proyecto. Pendientes longitudinal máxima deseable, 5 a 7%. La mínima, y esto es fundamental y es lo que me va a complicar hacer el proyecto, 0,3%, es decir, 3 por 1000. Las cotas de umbrales, que den posibilidad de escurrimiento, es decir, lo primero que les voy a decir a primera vista, los umbrales nunca pueden estar debajo del perfil longitudinal del pavimento a construir, ¿no? Y vamos a hacer alguna consideración adicional.
Bueno, las tapadas de los conductos, ahora vamos a verlo. Y bueno, los proyectos deben incluir los desagües pluviales, y lo otro que les había dicho es que el perfil que adopte no se deberá alejar mucho del terreno, bueno, para evitar costos innecesarios, además de que va a ser, tal vez me va a producir alguna dificultad en los escurrimientos, si quisiera hacerlo. Las referencias de los planos son estas o parecidas a estas. Del relevamiento, todo lo que no está rayado son calles de tierra, lo que está rayado en diagonal son pavimentos existentes, a demoler o no a demoler, pueden ser los transversales, bueno, proyectado de esta manera. Con respecto a las cotas, fíjense, cuando está con subrayada, digamos, es una cota existente, y cuando no está rayada es lo que yo estoy proyectando. Este CE me marca el cordón embutido. El cordón embutido es un cordón de hormigón que se pone al final de los pavimentos contra calles de tierra, para que no se rompan los bordes. Bueno, los radios de curva no indicados son de 6 metros y no se indican de esta manera. Los sentidos de escurrimiento, ya sea del cordón, de zanja, de zanjones, de la cuneta. Bueno, en planimetría, la cañería se indica con un trazado y el phi, el diámetro. Los sumideros, ya sean existente o proyectado, uno cruzado, otro doble cruzado. SP1 son sumideros, se le dice para calle de tierra, en realidad son para cuando toman zanjas, puede ser calle de tierra, puede ser una calle pavimentada, pero con zanjas. SP1 significa que tiene una entrada al sumidero. SP2 significa que puede tener otra entrada. Es decir, puede entrar de un lado y del otro del sumidero. La zanja puede entrar por los dos lados al sumidero y de ahí al caño. Eso lo van a ver en detalle en los planos tipo. Fondo de cabecera, fondo de caño, fondo de zanja, fondo de sumidero, todos esos son datos que van a ir apareciendo en los sumideros. Este símbolo de cabecera de hormigón, es decir, donde termina un conducto, no termina simplemente en el caño, donde desemboca, ¿no? Sino que se hace una cabecera para que no se descalce ese último caño, y para causar también el líquido en la zanja o en donde descargue. Bueno, en cuadrados son cámaras, L significa línea de edificación. Estas sí van a encontrar otra referencia más. Y me olvidaba importantísimo, los umbrales se representan de esa manera, izquierda, derecha, de acuerdo a estén. Se representan con este símbolo tanto en el perfil longitudinal, es decir, en altimetría, como en la planimetría. Bueno, ahora sí que vimos la referencia, vamos a ver algún plano particular. Acá tenemos la planimetría esta es la parte de abajo del primer plano que vimos, en la cual están volcados, ahora lo vamos a ver en más detalle, les decía los umbrales, las zanjas, bueno, por supuesto nombre de calle. Esto está rayado, entonces es existente. Vamos a una con detalle, ahí está. Tienen en los umbrales derecho e izquierdo, cotas existentes, por eso rayadas, los fondos de zanja, bueno, en este caso no mucho más, y por supuesto la nomenclatura de las calles. Y algunas cotas particulares, hasta por algún motivo acá es el perfil que han trazado, por algún motivo hacen acotamientos particulares. Porque si no, las medidas también están en el recuadro del perfil longitudinal. En altimetría lo mismo, tenemos, bueno, en punteado o en otro trazo el existente, ya sea terreno existente o pavimento existente, el perfil del pavimento proyectado, los umbrales, acá no se ve el detalle, pero están las cámaras de inspección, y este es el conducto, techo y piso del conducto.
en el detalle que van a ver, bueno, vamos a ver en el detalle mejor, está marcada la pendiente del conducto, 3 por 1000, le di ahí, y el caño, acá podría, es un Fi 060, un caño 60. Podría decir todo Fi, si hay un caño paralelo al otro, o lo que fuere. Cuando hay dos caños, uno paralelo al otro, significa que yo no pude poner un diámetro superior porque tenía algún problema con la profundidad. Eso es relativo al desagüe, a la desembocadura. Por supuesto, el perfil longitudinal tiene un plano de comparación, ¿no? A partir de este plano y con las escalas adecuadas, de acá para arriba mido la altura. Siempre está distorsionada la escala horizontal de la vertical, 20 veces probablemente. Cota de terreno natural o de pavimento existente, los umbrales, cota de proyecto de cañería y distancias parciales y acumuladas, es decir, estas serían como las progresivas. Avanzamos un poquito, y esto sí ya es el plano de replanteo. El plano de replanteo, que no necesariamente está en escala, pero bueno, como lo graficamos en CAD y viene del otro plano, naturalmente uno respeta la escala que venía trayendo, pero insisto, no necesariamente tiene que estar en escala. En este ya van a estar, bueno, acá hay marcado sentido de escurrimiento, la obra hidráulica en planimetría que yo estoy proyectando. Vamos a un detalle, esta es la tercera cuadra. Fíjense que acá las cotas ya no están subrayadas porque son cotas proyectadas, ¿no? Y las que están entre paréntesis es el eje en un quiebre de pavimento. Acá, ¿qué les está indicando esto? Lo ven en plan, lo notan en planimetría y lo van a ver en la altimetría, ¿no? Acá donde está esta cota 1175 hay un quiebre de pendiente en la calle. De acá hacia la izquierda va para la izquierda justamente y de acá va hacia la derecha. Por eso está entre paréntesis. Y además está acotada la progresiva en la cual está ese quiebre de calle. El plano de replanteo es muy importante. Es un plano en el cual el que va a analizar el proyecto, el que lo tiene que ejecutar, no el proyectista, el que lo tiene que ejecutar o el que tiene que efectuar un cómputo de presupuesto para una licitación o lo que sea, le da un vistazo y ya ahí tiene una idea de qué es lo que tiene que ejecutar. Entonces, también está marcada la obra hidráulica, acá hay dos sumideros para calle de tierra, acá evidentemente esta calle 59 tiene zanjas, escurre hacia este lado, y acá hay que tomar estos líquidos. Se conectan, se empalman en una cámara de inspección, un conducto de empalme, y después sí ya vienen para mi conducto principal. Acá se suman otros sumideros y desembocan en una zanja, zanjón, que, como dice el proyecto, hay que perfilar. Hay que limpiar, profundizar, etc. En cuanto al conducto, bueno, el dato que se vuelca acá es el diámetro, y a los sumideros se vuelca el tipo de sumidero que es, el B2, el B3, y el fondo del sumidero. ¿Sí? Vean acá cotas. 1152 es la cota de proyecto de pavimento, el fondo del sumidero es 1050, más o menos son esas las profundidades, 1 metro, 1 metro y pico, no mucho más. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, no mucho más. Por supuesto, no está marcado este plano, están marcados anchos entre líneas municipales, anchos de calzadas, 6. El ancho de esta calzada no está acá porque estaba en la cuadra anterior. Acá está el ancho de 8 metros. Acá no lo marqué porque se interfiere un poco con el conducto circular. Se supone además que no hay cambio, ¿no? Bien, este es un plano de replanteo. Y esto es lo que tienen que ejecutar ustedes. Ustedes tienen que definir cada una de estas cotas, ¿sí? Los sentidos de escurrimiento. Acá hay un quiebre por algún motivo. ¿Por qué hay un quiebre acá? Porque el terreno me lo estaba pidiendo. Acá este no. Me lo está pidiendo
hay un punto alto acá y desagua para los lados. Mientras había zanja no había problema. Ahora que yo voy a hacer un pavimento con cordón, ya el agua tiene que escurrir hacia uno u otro lado por el cordón cuneta, por la cuneta. Bien. Este es un detalle de las dos bocacalles. Y las puse adrede porque son dos bocacalles típicas, ¿no? Son esta bocacalle y esta bocacalle. Esta bocacalle es una típica bocacalle que, bueno, tiene la cuneta es pasante, es decir, el agua sigue escurriendo, acá venía por el cordón, y sigue escurriendo por esta cuneta, falsa cuneta que vieron la clase anterior. David les mostró esquemas, les mostró fotos. Este es como un canalcito rectangular en el mismo pavimento. Si es de hormigón, bueno, es de hormigón, y si es de asfalto el pavimento, acá se hace un cordón cuneta de hormigón. Y entonces, bueno, las cuadras transversales me están aportando, por lo menos las aletas transversales me están aportando a esa cuneta. Acá está la falsa cuneta. Fíjense los dos caminos que marcamos hoy. Esta cuneta viene así y gira, y esta escurre por el borde del cordón. Y el otro esquema son las que se llaman redondas. ¿Por qué? Porque acá, bueno, volvemos a la de la izquierda. Acá fíjense que esta calle tiene escurrimiento por acá en el eje de la calle, 1116, 1110, 1104. Volviendo a la anterior, esto escurre así y la bocacalle pasa de largo, si lo decimos de alguna manera. En esta, por el contrario, acá hay un punto alto, 1160, 1151, y esta debería ser 1140, también 1151. Acá no la marqué, pero es 1151. Acá hay un quiebre, un cambio de pendiente. ¿Por qué es esto? Porque esta parte de la bocacalle escurre hacia la izquierda y esta parte de la bocacalle escurre hacia la derecha, hacia esos dos sumideros. Si volvemos al perfil, es esto de acá. Acá hay un quiebre, ¿sí? Es como a dos aguas esa bocacalle. En realidad la forma de esa calle es como sí, como una montura de caballo sacado de contexto, ¿no? Bien. Vean ustedes, siempre me gusta que tomen dimensión, ¿no? Rangos de desniveles, ¿no? Esta bocacalle tiene un desnivel de 12 centímetros, 15 centímetros, y acá hay caídas también del orden de 8 o 10 centímetros, puede ser más, puede ser 20, 25, pero esos son los rangos. Siempre estamos hablando que la pendiente mínima tiene que ser 3 por 1000, y en bocacalles es importante que no se quede el agua, porque es un punto crítico de la circulación. Con lo cual, si la pendiente es un poco superior, no hay problema. Así que esos serían los rangos de desniveles, de diferencia de nivel en las bocacalles. Ustedes en el proyecto van a tener que decidir como proyectistas qué tipo de descubrimientos van a tener, y van a tener que definir cada una de esas cotas, ¿sí? Una bocacalle completa tiene todas esas cotas consignadas. Si no, se las vamos a pedir que complete, porque bueno, y tengo que marcar los sentidos de descubrimiento con las flechas. Les mandé un proyecto tipo, un proyecto ejemplo, perdón, que corresponde a esto que estamos viendo, para que mantengan ustedes digamos, las normas, las formas de ese plano. Vamos a ver un detalle de cómo definir esa cota. Porque yo le digo que no hay una receta, hay que tener en cuenta pautas. O sea, cómo definen esta cota de acá. La definen por el nivel terreno y también por los umbrales que hay acá. Lo primero que uno hace cuando se encuentra con la planimetría y tiene el perfil longitudinal ya con el nivel del terreno existente o el pavimento existente es
tirar unas trazas tentativas de este perfil longitudinal. Este perfil longitudinal es el eje de la calzada, ¿no? Fíjense que lo que estoy haciendo en este trazado tentativo, bueno, este ya es el definitivo, es, por un lado, estoy de alguna manera respetando la caída del terreno. Yo tengo, a este punto tengo que llegar, es el pavimento existente. Lo mismo de este lado. Tengo que dejar todos los umbrales arriba. No puedo dejar umbrales abajo. Este umbral que ven acá, en realidad no, al chequearlo en el terreno, esto, a veces pasa que el topógrafo o el que va a hacer la nivelación marca como umbral cualquier cuestión no consolidada. Por ahí era una entrada a un terreno, o a veces marcan niveles de terreno, los marcan de esta manera. Bueno, esto no es un umbral de una casa. Por eso fue pasado de largo. Pero como verán, los umbrales están todos arriba del proyecto. Y tratando de ajustarme al terreno natural. Acá yo podría en esta bocacalle haber subido un poco el terreno, pero tenía un problema con esta pendiente. La pendiente tiene que ser mayor al 3 por 1000. Bueno, ¿cómo lo logré? Profundizando un poco esta bocacalle, y después sí ya retomé bueno, acá por supuesto no hay problema de pendiente. En principio líneas rectas, podría haber hecho algún quiebre, pero mientras menos quiebre mejor, porque después hay que materializarlo y bueno, no es buena práctica que una cuadra tenga en lo posible quiebre. Este desnivel estaba dentro de lo razonable. Acá sí, no quedó solución, a dos aguas, para un lado y para el otro. Pero de esa manera se empieza a hacer un proyecto, con una tentativa de trazado longitudinal, de perfil longitudinal del eje de mi pavimento. Y con respecto a estos umbrales, con respecto a esta cota de proyecto en el eje, volvíamos a la placa de recién. Nosotros tenemos en rojo el punto este del eje de calzada, que va a estar representado en el plano que vimos recién. Tenemos la cota de la cuneta, que está dada por la flecha que tiene este pavimento. Si es de 7 metros, 10 centímetros, si es de 8, como el ejemplo que tiene recién, es de 11 centímetros. Pero a su vez tenemos los umbrales relevados. Supónganse que este sea el umbral más desfavorable. Y a la vez tenemos la vereda, que tiene que tener una pendiente, mínimo 1%. 1% sería 1 centímetro por metro, en una vereda de 3 metros de ancho, 3 centímetros. Eso es poco. Pero bueno, tenemos que considerar también esa pendiente. Y del umbral hacia adentro de la casa también sería bueno que haya determinado desnivel. Bueno, es imposible saber lo que pasa adentro, pero bueno, de mínima el umbral tiene que tener posibilidad de escurrimiento. Entonces, si vamos a... Tenemos la altura del cordón, habitualmente 15 centímetros. Tenemos la flecha, en el caso del de 8 era 11 centímetros, bueno, el de 7 será 10. Y fíjense que con respecto a la cota de la calzada, yo bajo estos 10-11 centímetros, estoy en la cota de la cuneta, subo 15, es decir que esta cota de cordón está 4 o 5 centímetros arriba del eje. Y después le tengo que dar lugar a esta pendiente hasta el umbral. Es decir, que acá yo requeriría otros 3-5 centímetros. En conclusión, fíjense que el umbral más bajo debería estar incluso estos 5 más otros 5 centímetros, unos 10 centímetros arriba de la cota del eje del pavimento en cada progresiva, ¿no? Eso para que tengan una idea. Y de mínima a nivel, ¿no? Esas son las consideraciones que hay que tener ¿cómo se llama? Al hacer el proyecto. Profe, sí, Nahuel, he visto proyectos de pavimento ejecutados con umbrales por debajo. ¿Por qué será? Y es un proyecto, en principio, mal ejecutado. A veces
Sí, los limitantes del proyecto no permiten, le decimos salvar, ¿no? Bueno, asfalto. A veces no nos permiten salvar todos los umbrales. Puede ser, por ejemplo, el caso recién que era, marcaron como umbral algo que no era, bueno, descartemos eso. A veces es una entrada de tierra de una casa que después la casa está más alta. Se supone que después eso lo van a consolidar, van a hacer una vereda, y en ese caso sí va a quedar por sobre el pavimento. Hay casos excepcionales. Umbrales bajos que después hay que hacer toda una obra por el cordón, un canalcito o algo hasta llegar al sumidero, a la esquina, a la cañería. Bueno, es una complicación. En el caso que vos me decís, si es asfalto, era con cordón cuneta o porque si no, bueno, no, en ese caso había una zanja. No sé cómo sería el caso que me está diciendo. Pero bueno, en principio, y un buen proyecto debería tener los umbrales por sobre la cota de proyecto, ¿no? Bueno, si es sin cordón cuneta o sin cordón, en ese caso seguía habiendo una zanja. Estoy leyendo lo que me dice Elías, creo que era. En el caso de que sea un pavimento asfáltico sin cordón cuneta, eso quiere decir que había una zanja, entonces el desagüe de la vivienda es a la zanja. Por supuesto, si uno tiene previsión a futuro de que esa cuadra tenga cordón cuneta, estamos en problemas futuros, pero por eso sería el caso. Y ya les digo, si queda un umbral bajo, hay que hacer alguna obra lateral para darle salida. No es lo deseable de ninguna manera. Bien. Una vez que yo ya tengo mi proyecto armado en cuanto a las trazas y demás, lo que hicimos recién, tengo que dimensionar los sumideros y las cañerías. Yo lo hice paso a paso, pero en realidad se arman planillas de este tipo. Tengo las subcuencas con sus áreas, tengo alturas inicial y final, con lo cual tengo el desnivel, tengo la longitud, todo esto sale de plano, calculo las pendientes, calculo las velocidades, esos son los pasos que fui haciendo de a uno. Calculo los tiempos de concentración, pueden ser parciales y después, si son subcuencas que se van sumando, bueno, los tendré que sumar de alguna manera. El tiempo de concentración lo paso a minutos. Estos son los parciales. Acá está el de la cuenca total. Acá en particular son cuencas parciales, por eso no va sumando, pero si no, podría sumar de a 2 o de a 3 o lo que fuere. Calculo la intensidad que me daría cada subcuenca. Coeficiente de correntía, en este caso 0,6. Fíjense que yo hice un cálculo muy detallado en el cual discriminé entre el interior de la manzana y el pavimento y saqué un promedio. Esto es una simplificación, también se puede usar como coeficiente de correntía de toda la cuenca el factor de ocupación del suelo, que es una aproximación. Mientras más detallista, bueno, tendré menos error, pero a veces no se hacen cálculos tan finos, sino que se usan valores. Después aplicaremos los márgenes de seguridad de acuerdo a la metodología de cálculo, ¿no? Bueno, calculo el caudal que me aporta cada subcuenca, calculo, en este caso cada subcuenca aportaba a un sumidero de mi proyecto, calculo la longitud que requiero y adopto la mínima. Yo no adopto sumideros LB1, sino que lo habitual es arrancar de sumideros LB2 de longitud 2 metros. Con planillas de este tipo iré sumando los caudales que calculé. Acá esto no es cero, sino que hay decimales. Las mismas cuentas que hice recién. Acá estoy ya definiendo, fíjense que hice cota, pavimento, aguas arriba, aguas abajo. Me está dando la pendiente del terreno o del pavimento. Yo adopto una pendiente de la cañería, en este caso adopté 3 por 1000 como mínima. Esta la mínima, adopté la misma. Si fuera más, acá adopto un valor superior. En el caso
en el ejemplo que hicimos anteriormente, tomé 11 por 1000, me va a dar un diámetro de cálculo y adopto el diámetro comercial siguiente, en este caso 600. Diámetro mínimo 600. Tendré un cómputo métrico. Ahora, una vez que yo ya tengo el proyecto definido, haré un Profe, cómputo. Sí, una pregunta, ¿en la tabla anterior se completa mirando el plano, la planimetría, o se completa con los cálculos que hicimos antes? esta planilla tiene adentro los cálculos que hicimos antes. Yo extraigo datos de la planimetría y de mi proyecto, ¿no? Las cotas de pavimento ya están acá. Ah, ok. Digamos que esta planilla es para definir hidráulicamente, en realidad la planilla de cálculo hidráulico de cañerías. En base al proyecto de pavimento que definí y a las longitudes que tengo y a las pendientes que tengo, acá lo que hago es definir, digamos, en esta planilla todos son datos salvo la definición de la pendiente de cañería. Acá el proyectista lo que está haciendo es definiendo la pendiente de cañería, que será la mínima, será la del terreno, será la adecuada. El proyecto de cañería va a tener, en este caso es sencillo, es una cuadra, pero es mucho más complejo. En principio hay que tener proyectos de desagües de una cuenca grande, la cuenca total, y uno cuando hace los pavimentos va haciendo construcciones parciales de ellas, ¿no? Tendré, digamos, las pendientes que tendrán que ver no solo con la cañería de la cuadra, sino con la siguiente. Habrá saltos donde haga falta, las cámaras que haga falta, habrá cambios de diámetros. Esto es algo muy sencillo, pero el esquema es el mismo. Entonces acá defino la pendiente y adopto el diámetro que corresponde. Okay. También, digo, esto está hecho para un conducto circular, pero lo mismo sería si no me da un conducto circular, ya sea por capacidad o porque por la profundidad. Supónganse que acá el cálculo me da que necesito un diámetro de 1200, pero por cota de desagüe a mí ese 1,20 m no me sirve, no llego a la cota de desagüe, me voy más abajo de la cota de desagüe en el arroyo, en el río, en lo que sea. Entonces tengo que proyectar algo más chato, de menos altura, menos profundidad. Ahí puedo ir a un conducto rectangular que puede ser de 1 metro de ancho por 60 de altura, digamos, lo calculo, ¿no? Calculo hidráulicamente. Entonces ahí mi profundidad va a ser de 60, pero el caudal va a ser mucho mayor. Este es un ejercicio, digamos, pensado para un caño circular, pero lo mismo vale para un conducto rectangular. Los conductos rectangulares, además, lo que me permiten, digamos, yo estructuralmente también los calculo para recibir las cargas adecuadas. Entonces puedo prescindir de la tapada o de parte de la tapada, puedo tener conductos a menor altura, con menor tapada, con lo cual también gano ahí, elevo la cota de fondo. Y el caso extremo es el conducto pavimento. Es un conducto en el cual su techo es el propio pavimento. Entonces ahí gano un montón de, digo, son más costosos, por supuesto, pero resuelve un problema hidráulico, ¿no? Eso se da en zonas, se da muchísimo, ¿no? En zonas de poco desnivel, cerca de la desembocadura y demás. Paso entonces, esto ya digamos, no tiene que ver con el proyecto, pero ya que estamos y avanzamos en un proyecto completo que termina con un cómputo métrico, cómputo y presupuesto, de los planos, fíjense que yo les decía de perfiles transversales, bueno, con eso haré mi cómputo de volúmenes de hormigón, así como vieron el movimiento de suelo, hicieron el movimiento de suelo justamente de las excavaciones de una ruta, pero para un pavimento urbano es lo mismo. Ustedes tienen la cota de proyecto, la cota de terreno y tendrán su profundidad de excavación por el ancho requerido y calculan un volumen de excavación. Está separado de esta manera, que utiliza
Vialidad Provincia, discrimina el pavimento o el paquete estructural en preparación de la subrasante, subbase de suelo seleccionado, de tal espesor. Estos son valores habituales, espesores habituales. Base de suelo cemento, 0,15 de espesor. Esto no tiene que ver con la materia, pero vamos avanzando. El pavimento, en este caso, era un pavimento, creo que con malla 0, espesor 0,20, con cordones. Hay otras formas de... Fíjense las unidades, ¿no? La preparación de la subrasante en metro cuadrado, la base y subbase en metros cúbicos, el pavimento sigue en metro cuadrado, la excavación en metro cúbico. Otra forma de computar esto es solamente se paga el metro cuadrado del pavimento y todo la base, la subbase, la excavación, la excavación puede ser que sí, puede ser que no, pero están prorrateadas en el metro cuadrado del pavimento. Es decir, el metro cuadrado del pavimento tiene incluido el metro cuadrado con su espesor del suelo cemento y el suelo seleccionado. Bueno, después se computan las longitudes de las cañerías, las cantidades de sumidero, esto es por unidad, cantidades de sumidero LB2, SP1 o las clases que haya, los tipos de cámara, tipo A, B, B1, eso depende de las alturas y demás. De todo esto tienen los planos tipo en el Classroom y en el Maker creo que también. Una cabecera en este caso y el perfilado de esa zanja que habíamos marcado es 500 metros. Acá falta, este es el cómputo, el presupuesto lo único que tiene es la siguiente columna con el precio unitario y la última con el precio, con el importe parcial y el total. Se acompaña una memoria descriptiva bien gráfica y de pocas carillas, 1 o 2 carillas no más, en la cual, en una lectura rápida, insisto, el que compra el pliego, el que va a ver el pliego, sabe de qué se trata la obra. Vamos a pavimentar tales calles, con tal estructura, en este caso el pavimento de 8 metros de ancho, tanto espesor, el paquete estructural, una descripción de los desagües, porque con esto y un golpe de vista del replanteo, del plano de replanteo ya se sabe de qué obra estamos hablando, de qué magnitudes. Bueno, acá se comenta qué diámetro de caños hay, y acá en cómputo métrico hay una idea también sucinta de qué se trata la obra. Bueno, 3.800 metros cuadrados y las cañerías, los rubros principales. Podrá haber alguna obra que los rubros principales sean otros, pero en esta lectura de una carilla yo ya sé de qué se trataba esta obra. Y después se acompañan los planos tipo. Estos son versiones reducidas del plano tipo. Habrá plano tipo de pavimento con calzada, en el cual algunas placas ya las vimos, pero me describe también el cordón con toda su tipología. Los planos tipos son para el constructor, ¿no? Los tipos de juntas, acá hay 2, junta de expansión, en la cual acá hay movimiento entre una losa y la otra. La junta de articulación longitudinal, acá no hay desplazamiento en este sentido. Y acá hay un detalle de las juntas de todo el pavimento, con algunas medidas. Planos tipos de sumideros, esto algo vieron en la clase anterior, esto para calle pavimentada. Estos son los sumideros de calles sin pavimentar, sumidero de tierra, le dicen, en realidad sumidero de hormigón, pero es un sumidero para recibir zanjas, básicamente es eso, en el cual, fíjense en esta vista, acá está la zanja, el sumidero, que es como una cámara cuadrada, en el cual tiene una entrada, y después sale el caño para empalmar con el conducto principal. Y puede tener, esto es una vista superior, puede tener, puede tener doble entrada, sería el SP2 de un lado y del otro lado, y después el caño sale hacia el conducto. Hay cortes de distintos tipos. Acá entra la zanja y sale el caño.
Después tienen distintas tipologías de cámaras, de acuerdo a los diámetros, la designación A1, B1, dependen de la profundidad de la cámara, porque si es muy profunda tiene un cuello de menor diámetro, y también depende del diámetro del caño, ¿sí? Plano tipo de cañería de hormigón. Acá hay un detalle de toda la medida de caño. En realidad tampoco es muy trascendente porque son caños premoldeados. El detalle de cómo se une un caño con otro, es el cuello del caño, cómo es esta junta, ¿no? Cómo se sella con mortero y demás. Bueno, y hay otros planos tipo, unos cuantos los tienen, se los pasé, pero hay muchos más. Todas estos planos, incluso las especificaciones, las pueden descargar de muchas reparticiones. En Vialidad Provincia están las especificaciones, los planos tipo, todo se puede descargar. O cada provincia que ustedes puedan llegar a tener que ir a hacer una obra, también tienen mucha documentación o para chusmear y ver qué cosas distintas hay. Entonces, hicimos una barrida de lo que es un proyecto de pavimento y algunas recomendaciones del proyecto. Cuando ustedes se sienten a dibujar, les van a surgir muchas preguntas y las iremos solucionando. Pero no hay otra vuelta que sentarse, primero hacer una tentativa de ese perfil longitudinal y después sentarse y tirar tentativa de cotas de las bocacalles hasta encontrar una solución que cumpla con no ahogar umbrales o no enterrar umbrales, como se le dice, que cumpla las pendientes y bueno, que el escurrimiento sea adecuado. De eso se trata, no hay una norma, sino que es tentativas. Vamos al trabajo práctico, que no es ni más ni menos que hacer lo que vimos recién. Entonces, el objetivo es hacer un proyecto de pavimento y su desagüe. Se lo fui fraccionando, pero es eso, ¿no? Tienen estas 6 manzanas, lo rayado, como les dije, son pavimentos existentes. Esta es la planimetría con las cotas existentes, con algunas medidas, y no mucho más. Un zafón al cual va a haber que conducir los desagües. Y acá adentro tienen absoluta libertad para proyectar lo que ustedes consideren conveniente. Tienen cotas existentes y nombre de calle, nada más. Este es el detalle. Entonces, ustedes tienen que proyectar la geometría de la calle 2, entre 45 y 48, 45 entre 1 y 3 y 47 entre 1 y 3, que serían estas 3, esta es la calle 2, esta y esta. Esta de acá y esta de acá van a seguir siendo calle de tierra, por ahora. Lo cual no quita que bueno sería hacer el proyecto de todo y después construir lo que se construya. Una buena implementación haría eso, haría el proyecto de toda la trama y después construiría lo que hay que construir. Fíjense ahora que yo tengo que proyectar determinadas cuadras y ya hay algo construido. Bueno, para mí esto que está construido es un condicionante. Yo en esta bocacalle no puedo hacer, si no me pongo a demoler, no puedo hacer otra cosa que respetar las cotas. Y tengo que llegar a este punto y tengo que llegar a este punto. Y por ahí eso me genera un problema, porque el que proyectó esto no consideró, no pensó en el que venía después. Eso pasa un montón. Y ahí es donde también, siguiendo con la pregunta que me hicieron hoy, ahí es donde a veces hay cuestiones que no se pueden resolver. Imagínense que yo ya tengo también pavimentada la calle 2. Me piden que pavimente 45 de 1 a 3. Mucho no puedo hacer. Tengo que estar en esta cota, tengo que estar en esta cota y tengo que estar en esta cota. Entonces las libertades de proyecto que tengo son muy escasas.
y puede ser que haya algún umbral que con esas condiciones no lo pueda salvar. Es decir, ahí hay un mal proyecto, pero ya desde el arranque, hay una mala planificación, en realidad. El proyecto debería haber sido de las 6 manzanas y después construyó parcialmente. Lamentablemente no es lo que pasa. No es lo que pasa en muchas ocasiones. Entonces, tienen que proyectar esas calles. Tienen que proyectar los conductos fluviales que requieran, conductos con sus sumideros y su longitud de vertederos. Es decir, tienen que proyectar una obra hidráulica para generar los desagües que requiera su pavimento. Bueno, dice confeccionar plano de replanteo, más o menos como el modelo que les di. Plano de perfiles longitudinales, es lo mismo, digo, está parcializado, incorporar planos tipo. Cuando armen el PDF con todo esto, agreguen al PDF los planos tipo, así les quedan. En definitiva, yo se los renombré de A a F, pero tranquilamente el enunciado podría haber sido efectúe el proyecto de pavimento de tales calles. Y ahí ya está incluido todo esto, incluidos los desagües fluviales. Como datos van a tener cada uno su planimetría, que te la mandé por mail y están en el claro. Les digo que es un pavimento con cordón cuneta, con este ancho de calzada 7 metros estándar, la pendiente mínima en la que hablamos hoy, recurrencia 2 años y coeficiente de correntía 0,7. Esto para los cálculos hidráulicos. Bueno, y no hay mucho más. ¿Tienen alguna duda del práctico o de lo que vimos de la última parte del proyecto de pavimento? Profe, yo tengo una duda. Cuando habías planteado al principio, si vos tenías manzanas rectangulares y tenías que hacer las diagonales, ¿cómo era que se calculaba? Siempre la diagonal tiene que ser a 45 grados. A ver si lo dibujo acá. Por ejemplo, esta es, supongamos que es medio rectangular. No voy a poder dibujar mucho acá arriba. Es rectangular porque tiene un 90%. Sí, exacto. Vamos a graficar un poco nomás. Vos lo tendrías que hacer así. Esto supongamos que está a 45. Ahí ya se va viendo. Es más fácil en el CAD. A 45 y acá le queda un tramo horizontal. Entonces el esquema ahí sería ese. ¿Se entiende ahí, Sabrina? Sí, o sea, el área de las que están del lado izquierdo y derecho sería más grande. El lado largo es un poco más largo, más grande, Okay. un poco más de área. Porque, bueno, esto sigue siendo una simplificación, pero tiene que ver con los terrenos. Ahí habrá terrenos en el medio que evacúan a la izquierda o a la derecha. Esto es como corresponde hacerlo. Puede ser que vean que de todas maneras en este amanzanamiento de distinta medida cruzan dos diagonales y las cuencas las dividen de esa manera. Y es una aproximación, digamos, no deja de ser válido. Esto es lo más correcto, lo otro no deja de ser válido porque yo les estoy... Fíjense que acá la recta, la diagonal a 45, en las esquinas está, bueno, en todo lado, en realidad está cortando terrenos que algunos se escurrirán para un lado y algunos se escurrirán para el otro, en parcelas de distintos frentes. Es una aproximación, esto sería lo más correcto, lo otro podemos considerarlo también válido. ¿Alguna otra consulta?
Si les parece, si no hay más consultas, hacemos una pequeña pausa de 5 minutos no más, y después los que tengan dudas, consultas o quieran ver lo que avanzaron del práctico de rurales, que ya había un par de grupos que querían consultar, lo hacemos.